Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Yo soy tu nombre y les doy la bienvenida, una vez más a mi canal, su canal, nuestro espacio donde analizamos, comentamos y nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo, las celebridades y, por supuesto, el romance. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un verdadero festín para los amantes del drama y la pasión. ¿Se acuerdan de Can Yaman y de Demet Özdemir? Esa pareja que nos robó el aliento en Erkenci, esa serie que nos hizo creer en el amor verdadero, en las almas gemelas y en los finales felices de cuento de hadas. Bueno, parece que la historia está lejos de haber terminado, al menos en la mente de muchos. Hoy vamos a desentrañar, analizar con lupa y, por qué no decirlo, chismosear un poquito sobre un posible, un potencial, un hipotético mensaje oculto de Can Yaman a Demet Özdemir. Sí, lo que escucharon. Rumores, indirectas, teorías conspirativas. Lo tenemos todo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, déjenme recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí y si acaban de descubrir este rincón del Internet dedicado al entretenimiento y al buen rollo, los invito, los suplico, los imploro a que se suscriban al canal. Sí, hagan clic en ese botón rojo y únanse a esta gran familia. No se arrepentirán, se los prometo. Tenemos vídeos nuevos cada semana, análisis profundos, chismes jugosos y sobre todo, mucha diversión. Así que ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, empecemos con el chisme. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de fascinación y especulación desde el primer día en que los vimos juntos en pantalla. La química era palpable, la conexión innegable. Todos, absolutamente todos, queríamos que ese amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Y por un tiempo pareció que nuestros sueños se hacían realidad. Los vimos juntos fuera del set, compartiendo momentos cálidos, miradas cómplices y sonrisas que lo decían todo. Los rumores de un romance florecieron y la prensa del corazón se llenó de titulares y fotografías que alimentaban nuestra ilusión. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia dio un giro inesperado. Los rumores de un romance se fueron apagando, las apariciones juntos se volvieron esporádicas y finalmente ambos tomaron caminos separados. Demet encontró el amor en brazos de Oguzhan Koç, con quien incluso se casó, mientras que Can también siguió adelante con su vida, aunque sin una relación tan mediática y consolidada como la de su ex compañera. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas, los fans más acérrimos de Candem, como se hacían llamar los seguidores de la pareja, han estado analizando cada movimiento, cada publicación, cada declaración de Can Yaman en busca de señales, de pistas, de cualquier indicio que sugiera que todavía piensa en Demet. Y según ellos han encontrado algo. Todo comenzó con una serie de publicaciones en las redes sociales de Can. Fotos en lugares que casualmente Demet había visitado anteriormente. Comentarios sutiles sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades. Palabras que según algunos parecían dirigidas directamente a Demet. Pero la verdadera bomba estalló cuando Can compartió una fotografía en la que aparecía leyendo un libro. Un libro cuya portada, según los fans más observadores, tenía un significado oculto. Un libro que supuestamente era el favorito de Demet. ¡Boom! La teoría de la conspiración comenzó a tomar fuerza. Ahora bien, seamos realistas. Podría ser una simple coincidencia. Podría ser que Can simplemente disfrute de los mismos lugares y libros que Demet. Podría ser que los fans estén viendo fantasmas donde no los hay. Pero, ¿dónde queda la diversión si no nos dejamos llevar por la imaginación? Además hay que tener en cuenta que Can y Demet siempre han mantenido una relación muy especial, incluso después de que su romance, si es que existió, terminara. Siempre se han mostrado respetuosos y cariñosos el uno con el otro. Y, quién sabe, tal vez Can todavía siente algo por Demet. Tal vez la echa de menos. Tal vez sueña con un reencuentro. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos ninguna prueba contundente de que Can esté enviando un mensaje oculto a Demet. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena fuerte. Pero volviendo a los mensajes ocultos, profundicemos un poco más.
Uno de los argumentos más convincentes que esgrimen los fans es el uso recurrente de ciertos símbolos y metáforas en las publicaciones de Khan. Por ejemplo, la mención constante de pájaros, que recuerdan directamente a Erkencicus pájaro madrugador en español, la serie que los unió. También la utilización de colores específicos como el rojo y el blanco que eran prominentes en la promoción de la serie y que, según los fans, representan la pasión y la pureza de su amor. Otro elemento clave en esta teoría es la música. Khan ha compartido en sus redes sociales canciones que, según los fans, tienen letras que reflejan sus sentimientos hacia Demet. Canciones sobre el amor perdido, las segundas oportunidades y la esperanza de un futuro juntos. Imaginen la intensidad. Por supuesto, todo esto podría ser una simple coincidencia, una interpretación subjetiva de los fans. Pero, ¿no es emocionante pensar que Khan podría estar utilizando su arte para expresar sus sentimientos más profundos? ¿No es romántico imaginar que todavía guarda una esperanza en su corazón? Y no podemos olvidar las entrevistas. En varias ocasiones, Khan ha sido preguntado directamente sobre Demet. Y aunque siempre ha respondido con diplomacia y respeto, algunos fans creen que han detectado un brillo especial en sus ojos, una nostalgia en su voz, un indicio de que todavía siente algo por ella. Pero al final del día, solo Khan y Demet saben la verdad. Solo ellos conocen la verdadera historia de su relación. Solo ellos pueden confirmar o desmentir los rumores y las teorías. Pero mientras tanto nosotros los fans seguiremos soñando, especulando y esperando un posible reencuentro. Ahora bien, para aquellos que se están preguntando, ¿cuál es ese libro que ha desatado toda esta locura? Los detectives de las redes sociales han identificado el volumen como nombre del libro, una novela género del libro que trata sobre el tema principal del libro. Según los Kandem, Demet ha hablado de este libro en varias ocasiones, mencionando su profundo impacto en ella y cómo se sintió conectada con la historia y sus personajes. La simple idea de que Khan esté leyendo un libro que tanto significa para Demet ha hecho que los fans se derritan de emoción y vean esto como una prueba irrefutable de que todavía piensa en ella. Pero la cosa no termina ahí. Los más meticulosos han rastreado la librería donde Khan supuestamente compró el libro. Y adivinen qué. Esa misma librería fue visitada por Demet hace algunos años. ¿Coincidencia? Los fans de Kandem gritan a los cuatro vientos que no. Esto solo alimenta más la idea de que Khan está siguiendo los pasos de Demet, dejando migas de pan para que ella las siga. Y hablando de lugares, las fotos de Khan en nombre del lugar han provocado un frenesí en las redes. Este lugar no solo es famoso por razón por la que es famoso, sino que también es un lugar al que Demet ha expresado su amor en el pasado. Hay fotos de ella disfrutando del mismo paisaje, comiendo en los mismos restaurantes e incluso posando en lugares similares. ¿Acaso Khan está recreando los momentos favoritos de Demet? La idea es tan romántica que es difícil no dejarse llevar por la fantasía. Pero la verdad es que la relación entre Khan y Demet siempre ha sido un misterio. Nunca confirmaron explícitamente su romance, pero tampoco lo negaron rotundamente. Dejaron que la ambigüedad alimentara la imaginación de sus fans, creando un aura de secretismo y deseo que los mantuvo enganchados. Esta estrategia, aunque quizás no intencional, ha resultado ser muy efectiva, manteniendo viva la llama de la esperanza incluso después de que ambos tomaran caminos separados. Y si analizamos el contexto de la ruptura, las razones nunca fueron del todo claras. Algunos rumores apuntaban a diferencias en sus carreras, otros a la presión mediática y otros simplemente a la incompatibilidad. Pero lo cierto es que la ruptura dejó a muchos con el corazón roto, preguntándose qué había pasado entre esa pareja que parecía destinada a estar junta. El matrimonio de Demet con Oguzhancock sorprendió a muchos. Parecía que finalmente había encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto buscaba. Pero incluso durante su matrimonio, los fans de Kandem no perdieron la esperanza. Analizaban cada entrevista, cada publicación en redes sociales, buscando señales de infelicidad o arrepentimiento. Y aunque Demet siempre se mostró radiante y enamorada, la sombra de Khan Yaman siempre estuvo presente en el imaginario colectivo. Y ahora, con estos supuestos mensajes ocultos, la esperanza ha resurgido con fuerza. Los fans creen que Khan está expresando su arrepentimiento por haber dejado ir a Demet y que está dispuesto a luchar por su amor. La idea es tan poderosa que ha eclipsado incluso el matrimonio de Demet, generando una ola de especulaciones y debates en las redes sociales. Pero seamos realistas, mis amores.
El camino hacia un posible reencuentro está lleno de obstáculos. Demet está casada, Can está enfocado en su carrera y ambos tienen vidas separadas. Además, la presión mediática y la opinión pública podrían jugar un papel importante en su decisión. Pero como dice el dicho, el amor lo puede todo. Y si Can y Demet realmente están destinados a estar juntos, superarán todos los obstáculos y encontrarán la manera de reunirse. Al menos, eso es lo que los fans de Can Deme esperan con todo su corazón. Y hablando de fans, su papel en esta historia es fundamental. Son ellos quienes han mantenido viva la llama de la esperanza, quienes han analizado cada detalle y quienes han propagado la teoría de los mensajes ocultos. Su pasión y dedicación son inigualables, y su fe en el amor de Can y Demet es admirable. Así que, mis amores, la pregunta del millón es, ¿creemos en los mensajes ocultos de Can Yaman a Demet Özdemir? La respuesta es compleja y depende de cada uno. Algunos lo ven como una simple coincidencia, otros como una estrategia de marketing y otros como una prueba irrefutable de amor verdadero. Pero independientemente de nuestra opinión, lo cierto es que esta historia nos ha recordado el poder del amor, la importancia de la esperanza y la magia de los cuentos de hadas. Y aunque la realidad a veces sea diferente a lo que soñamos, siempre es bueno dejarse llevar por la imaginación y creer en la posibilidad de un final feliz. Además, esta historia nos enseña cómo las celebridades, incluso sin quererlo, se convierten en símbolos y referentes para sus fans. Sus vidas, sus amores y sus desamores son analizados con lupa, y sus decisiones pueden tener un impacto significativo en la vida de sus seguidores. Por eso es importante que las celebridades sean conscientes de su influencia y utilicen su plataforma para promover mensajes positivos y valores importantes. Y aunque el mundo del espectáculo esté lleno de drama y superficialidad, también puede ser una fuente de inspiración y esperanza para aquellos que buscan un poco de magia en sus vidas. En resumen, hemos explorado la fascinante teoría de que Can Yaman podría estar enviando mensajes ocultos a Demet Özdemir a través de sus redes sociales y apariciones públicas. Analizamos las publicaciones, los símbolos y las canciones que, según los fans, contienen pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Aunque no podemos confirmar si esta teoría es cierta o no, es innegable que la relación entre Can y Demet sigue generando pasión y especulación entre sus seguidores. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman está enviando un mensaje oculto a Demet Özdemir? ¿Creen que hay una posibilidad de un reencuentro? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus sueños. ¿Cuál creen que es la próxima pista que Can podría dejar? ¿Demet responderá a estas señales? La conversación está abierta. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Recuerden que los quiero un montón y que valoro cada uno de sus comentarios y su apoyo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren del chisme, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, nunca dejen de creer en la magia del amor. Hasta la próxima.